Hola, para este video estaré hablando de un tema que genera muchas dudas, sobre todo al momento de participar en los concursos o decidir la plataforma en la que se va a publicar. Me refiero a los formatos de cómics, y es que cuando uno empieza con su cómic siempre surge esta duda: ¿qué formato se debe utilizar? Así que si te gusta el contenido sobre cómics, ilustración, creatividad y recursos para dibujantes de cómics, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Así que estás pensando en crear tu cómic, pero no sabes qué formato usar, ya sea manga, tira cómica, webcómic. No te preocupes, hoy te cuento los principales formatos de cómic que existen y cómo elegir el que mejor se adapta a tu historia. El primer formato sería el cómic tradicional, que es como este. Es el clásico del que todo el mundo conocemos aquí, donde son varias páginas encuadernadas con grapas, ideal para historias largas por entregas, y suelen tener entre 20 y 30 páginas por número. Realmente son muy poquitas páginas, o sea, es bastante delgadito el formato. Por ejemplo, así es como se ve. Entonces son poquitas páginas. Y si pueden ver aquí, pues aquí están las grapas. Entonces, básicamente es como que sacan las hojas, las engrapan y ya es como el capítulo, ¿no? Es perfecto para historias de acción, de superhéroes o aventuras serializadas que, por ejemplo, son muy largas, que son esas historias que luego tienen, no sé, 10 arcos y 500 personajes. Entonces, este tipo de formato viene muy bien porque digamos que cada uno de estos es como un pequeño capítulo que va formando la historia. Entonces, si tú consigues, no sé, a lo mejor 20 de estos, ya vas teniendo como un arco, ¿no? Vas conociendo la historia. Esa es una parte de la ventaja, que puedes construir una serie larga y enganchar el lector poco a poco, hacer que cada número sea interesante y que el lector diga: ay, me gustó tanto esta historia, voy a empezar a coleccionar, y empiece a juntar todos estos, ¿no? Así, en lugar de dos, que sean tres, cuatro, y así. La desventaja es que requiere constancia y buen manejo del ritmo episodio por episodio, ya que si en algún episodio no se genera el interés o queda, digamos, la historia muy suelta, puede ser que la gente diga: ¿sabes qué? Yo no lo voy a comprar, o, no, es que empezó muy bien, y luego terminó muy mal el cómic y entonces ya no lo voy a leer. Este formato yo lo recomiendo mucho, sobre todo para historias, bueno, aparte de largas, historias en las que te quieras explayar, o si quieres empezar con este formato, te recomiendo que hagas 5 de estos, o sea, 5 números, para que veas cómo es que funciona el formato y que puedas ver cómo hacer eso que te digo, ¿no? De hacer el ritmo de episodio por episodio de tal manera que una persona lea uno y quiera comprar el que sigue. El siguiente formato es la tira cómica, que es un formato corto, generalmente de una fila de 3 o 4 viñetas, y que puede ser autoconclusiva o parte de una serie. Este formato es perfecto para el humor, situaciones cotidianas, personajes recurrentes, y sirve muy bien para, pues, contar chistes o anécdotas. En este caso yo les estoy mostrando una historieta, una tira cómica que yo hice para contar lo que era parte de mis anécdotas cuando trabajé en una tienda de helados o una paletería, no sé cómo lo conozcan. Y entonces lo que hacía era que utilizaba 4 viñetas para contar una pequeña historia, y entonces, aunque sí lo serialicé, por ejemplo, este es el uno, este es el 2, el 3, yo creo que funcionan bastante bien de manera individual. La ventaja es que son fáciles de producir y compartir en redes sociales. Si se dan cuenta, pues realmente es nada más 4 viñetas. Creo que yo aquí, más que hacer el dibujo, me tardé más en poner los, los diálogos, sobre todo porque no los hice en un programa, sino los hice en Canva, pero realmente es súper fácil de hacer, y como este ya está el formato, eh, digamos, hecho para redes sociales, pues ya nada más era poner como mis dibujos. También, si se dan cuenta, no necesitas de una gran técnica de dibujo, con que los dibujos sean sencillos, se pueden entender un poco la historia.
Y pues también tiene una paleta de colores limitada, entonces realmente no necesitas tener mucha técnica o mucha habilidad para empezar. Obviamente después de, por ejemplo, si estos son 5, después de, no sé, 100, pues ya vas a tener muchísima más habilidad que cuando empezaste. Entonces, este es un formato que yo también recomiendo mucho para principiantes, sobre todo porque puedes empezar a practicar lo que es la secuencia narrativa y digamos que empezar aquí la historia y terminarla aquí. Como les digo, se presta mucho para lo que es el humor y situaciones cotidianas o incluso anécdotas y chistes. La desventaja que tiene este formato es que es bastante limitado para contar historias largas o complejas. A diferencia del formato anterior que vimos, pues este se presta más para pequeñas situaciones cotidianas que pueden ser como independientes entre sí, aunque tengan el mismo personaje, pueden ser totalmente independientes. Y si tú quisieras contar, por ejemplo, una historia larga, 10 arcos con 500 personajes, pues no sería un muy buen formato. De hecho, muchas tiras cómicas tienen una cierta temporalidad. Por ejemplo, yo aquí solo quería contar las anécdotas que me pasaron mientras trabajaba en este lugar, que fueron aproximadamente un año y medio. Entonces, este, la dejé en pausa, por así decirlo, pero si yo quisiera contar pues todas mis anécdotas en un año y medio, pues a lo mejor llegaría a cierto número de tiras cómicas, ¿no? Entonces, digamos que si yo quisiera contar una historia más larga o profundizar más en los personajes, pues no podría porque 4 viñetas es muy poco y es muy corto para contar más cosas, ¿no? Por ejemplo, para profundizar en este personaje, que es el protagonista, pues a lo mejor no podría hacerlo en este tipo de formato. Sin embargo, como les digo, es perfecto para principiantes, para comenzar a practicar y soltarse en redes sociales. Y muchos de los que, digamos, empiezan así en redes sociales, al final pueden hacer una compilación, que eso es algo que también se hacía mucho en las tiras cómicas cuando estaban en los periódicos. Salían precisamente periódicamente, por ejemplo, cada semana, este, en los periódicos y al final ya hacían una compilación de todas esas historietas o de esas tiras cómicas, pero realmente yo creo que es un formato muy corto, muy fácil de consumir y perfecto para personas principiantes. El siguiente formato es el manga, que todos lo conocemos, de origen japonés, generalmente en blanco y negro y con lectura de derecha a izquierda, que es la contraria a la que nosotros tenemos como occidentales. Es muy popular y pues tiene una estética reconocible, sobre todo porque al ser en blanco y negro, eh, pues siento yo que es más fácil de producir, ¿no? O sea, más bien más fácil de imprimir, ya saben, imprimir los dibujos y colocarlos ya sea en tomos como estos o en tomos compilatorios como estos. Entonces, estos se pueden serializar igual de una manera parecida a lo que es el cómic tradicional, ya sea semanal, mensualmente o quincenalmente, pero, por ejemplo, en este tipo de tomos, en lugar de venderte un solo capítulo de una sola serie, te venden un tomo recopilatorio con un capítulo de varias series. Y aquí podemos ver todas las series que están dentro de este tomo. Entonces, compras uno y te vienen como 8 o 9 series y entonces puedes ir leyendo. Es un formato, bueno, este es un formato un poco grande, parecido a lo que es el cómic tradicional y pues se presta muy bien para imprimir, ¿no? Yo creo que estos no salen nada caros en cuestión de producción y así es como se serializan. Una vez que pues una serie acaba o es súper popular y tiene mucha aceptación, lo que hacen es que varios capítulos los recopilan en tomos como estos. Y estos tomos pues son perfectos porque son de un formato muy pequeño y a pesar de que es pequeño pues el dibujo y pues el texto se alcanza a apreciar de manera bastante bien. Los que saben leer, los que les gusta leer sabrán que este formato es muy bueno porque el ser de bolsillo pues cabe en cualquier lado y lo puedes llevar en cualquier parte y creo yo que eso hace que el manga se haya vuelto tan popular, aunque sea tan fácil de distribuir, sobre todo en Japón. Y pues las historias que digamos que se pueden dar
en lo que son este tipo de formatos, pues son variadísimas. Pueden haber historias emocionales, de acción, drama, fantasía, de lo que ustedes quieran, de también incluso de vida cotidiana, de humor también se puede dar. Y la ventaja pues es que tienes mucha libertad narrativa y visual. Además de que formatos como estos pues son mucho más prácticos que a lo mejor andar coleccionando uno de estos grandotes o 50 de estos, ¿no? También pues la ventaja como les digo, al ser en blanco y negro, pues a lo mejor no requerirá tanta impresión como una historia que sí sea con, digamos, todo a color. Pero eso ya es, yo siento que aparte de algo de impresión, ya también es un gusto más estético. Hay gente que le gusta más estética como de blanco y negro, como de los cómics al principio, y hay gente que le gusta más a color. La desventaja de este formato, pues puede ser que requieras más páginas por capítulo, entonces en lugar de ser un capítulo así corto, chiquito, es uno más, digamos, más grande, tiene más como, aquí son como 5 capítulos, más o menos como de unos entre 20 y 30 hojas, pero yo creo que eso no es tanto una desventaja. Y pues básicamente es eso. Yo creo que todos podríamos llegar a resultados así. Y también pues, aunque el estilo o mucha gente diga, ay, es que es una estética reconocible, hay gente que tiene diferentes formas de dibujar. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, este es un estilo y luego este es otro y este es otro. Entonces, y todos respetan como esa estética de blanco y negro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es un formato bastante popular y que mucha gente quiere, digamos, replicarlo o hacerlo en ese estilo. Bueno, el siguiente formato vendría siendo la novela gráfica, que básicamente es un libro completo con una historia cerrada. Puede tener desde 50 hasta 200 páginas y viene siendo básicamente lo que es un libro. Por ejemplo, aquí se ve que es como el grosor de un libro, ¿no? Estos son ejemplos de novelas gráficas, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero el punto de la novela gráfica es que es como si fuera básicamente hacer un libro, o sea, un cómic, pero con la extensión de un libro. Este fue un formato que fue creado por Will Eisner para evitar la censura que vivieron los cómics en Estados Unidos y pues ya se ha vuelto popular en el resto del mundo, ¿no? Básicamente lo que pasaba era que hubo un momento en el que el cómic tuvo una censura muy grande donde si no tenía el sello de cierta organización no podías publicar. Entonces Will Eisner dijo, pues eso se me hace muy bobo, así que yo voy a buscar la manera de que publiquen mis cómics sin la aprobación del sello. Entonces, ¿qué hizo él? Fue a una editorial y dijo, tengo un libro que quiero publicar, pero es puro dibujo, es como así, ¿no? O sea, nosotros podemos verlo como un libro, por ejemplo, aquí con una portada, pero por dentro ya será totalmente un cómic. Entonces, eso es básicamente la novela gráfica. Es una novela porque tiene la extensión como si tú escribieras una novela o un libro y es gráfica porque literalmente por dentro es un cómic. Es perfecto este formato para historias más profundas, más largas, pero autoconclusivas, biográficas o experimentales. Por ejemplo, aquí, en lugar de hacer tu super historia larga de 10 arcos con 500 personajes, a lo mejor haces una historia, no sé, con 3 arcos y menos personajes, pero tiene un principio y un final. Es como si tú escribieras una novela. Básicamente vas a hacer un libro, lo vas a escribir como si fueras a escribir un libro, pero en lugar de, por ejemplo, escribir el libro y mandarlo a la editorial para que te lo revise, tú lo vas a dibujar. Un ejemplo, aquí tienen al Principito, entonces, el Principito, yo sé que muchas personas a lo mejor lo han leído, a lo mejor no, pero pues es un libro bastante corto, bueno, y aquí lo hicieron como novela gráfica. Si ustedes lo han leído, entenderán que la novela gráfica sería contar toda la historia del Principito como si fuera en un cómic.
Y ese es el punto de la novela gráfica. Entonces les digo, es perfecto para historias, ya sea eh, biografías, que también se han hecho biografías de personalidades en formato de novela gráfica, o para historias un poco más largas, o historias, piensen ustedes, que sea como de película, ¿no? O sea, como si ustedes escribieran una historia larga, como si fueran a hacer una película o una novela, y ya después nada más lo dibujan. La desventaja precisamente de esto es que requiere demasiada planificación y mucho trabajo previo. Como les digo, es literal escribir un libro. O sea, bueno, no escribir, es dibujar un libro. Más bien eso sería como la, la definición como correcta, ¿no? Decir, yo quiero hacer una novela gráfica, por ejemplo, aquí, quiero hacer una novela gráfica, entonces lo que voy a hacer es escribir como si fuera a escribir un libro con esa extensión y después ponerme a dibujar todo. En este caso, es una novela gráfica, yo creo que muy reconocida, donde el autor pues cuenta la historia de su papá. Digamos, esta es la representación del autor, del papá del autor, en un contexto histórico, en un tiempo muy específico, y aquí se puede ver qué contexto fue ese. Entonces, como les digo, se presta la novela gráfica como para contar ese tipo de cosas. Y pues este formato yo lo recomiendo más que nada, si tú ya tienes experiencia subiendo a lo mejor alguna serie serializada, o si tú ya tienes experiencia subiendo varias tiras cómicas, o sea, de ya meses o de años, o si tú ya, por ejemplo, has presentado o ya has hecho varios one shots, entonces ya tienes más o menos como establecido el proceso de trabajo, ya tienes un poco más de experiencia, ya sabes qué es lo que conlleva, por ejemplo, empezar desde una idea hasta, digamos, ya el cómic como tal, ya así terminado y todo. Entonces, es un buen formato para que, digamos, te lances a algo más, ¿no? Si tú todavía eres muy principiante, estás buscando qué formato y todo eso, te recomiendo que empieces con los anteriores. Y este lo dejes para cuando ya tengas un poquito más de experiencia porque sí conlleva mucho trabajo detrás. Es literalmente te vas a poner a dibujar un libro. Entonces, ahí está la recomendación. El siguiente formato es el que conocemos como webcomic, o también se le conoce como formato infinito debido a que pues se lee, digamos así, scrolleando hacia abajo. Aquí, bueno, no se apreciará mucho porque lo estoy diciendo desde mi computadora, pero todos sabemos cómo es, ¿no? O sea, en celular solo veríamos esta parte de la pantalla y mientras más le damos hacia abajo, más estaríamos leyendo, ¿no? Todo aquel cómic que está en internet puede ser considerado como un webcómic, ya sea que lo encontremos como en cómic o como en historieta. Eso es algo que quiero aclararles. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hace que sube sus cómics como tal en una página web, o bueno, cuando empezaron las páginas web lo quisieran que lo subían, o por ejemplo muchos autores de tiras cómicas de los periódicos, como tenían los originales, empezaron a escanearlos y empezaron a ponerlos aquí. Incluso las tiras cómicas que son hechas especialmente para redes sociales también pueden ser considerados como webcomics, pero este formato, como les digo, que es así de scroll infinito, de ir hacia abajo para poder leer todo. Es un formato que se desarrolló pensando que se pudieran leer ya sea en dispositivos móviles como en celulares o en tablets. Si se dan cuenta, pues aquí yo lo estoy viendo en computadora y pues es un poco más difícil de leer. Obviamente se puede leer mucho mejor en lo que es el celular y pues es algo hasta cierto punto innovador porque al hecho de ir, digamos, haciéndolo hacia abajo, hay cosas que, pues bueno, se puede lograr un gran impacto con, con el lector y también con el ritmo de la narrativa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos solo leer y de repente, pum, aquí nos revelan qué pasa, ¿no?
Incluso aquí también podemos tener algunos efectos, como por ejemplo aquí la luz, que a lo mejor en un cómic tradicional no se podría, pero en un cómic digital sí, ¿no? Este formato, pues, al igual que el manga, es muy popular y se presta mucho para lo que viene siendo historias de acción, historias de romance, incluso de humor y comedia. Obviamente, parecido a lo que vemos con los otros formatos, solo que con la particularidad de que siempre van a estar diseñados eh, hacia abajo y sobre todo que tienes que planear, pues, bueno, no planear, sino que se lee viñeta por viñeta. Por ejemplo, aquí tenemos esta viñeta, no podemos ver lo que pasa después hasta que le demos hacia abajo, ¿no? Podemos regresarnos para verla hacia arriba, pero también digamos que siempre se consume viñeta por viñeta. Entonces tenemos que leer esta viñeta, luego un pequeño espacio y la otra viñeta, y así se va, ¿no? Entonces por eso también funciona mucho, sobre todo para crear expectativa y como les digo, para este tipo de historias. O sea, creo que básicamente cualquier tipo de historia podría ser contada en uno de estos formatos. Y se dan cuenta, tiene la ventaja también de que puedes poner como efectos especiales que añaden todavía más a la historia. También es de fácil distribución online y tiene gran alcance en apps, además, como les digo, de un ritmo visual diferente y mucho más dinámico, que pues hace que los lectores se enganchen más. Una desventaja que yo veo es que precisamente al estar optimizado para dispositivos móviles, pues se puede perder un poco más el sentido. Por ejemplo, aquí yo que lo estoy viendo en la computadora, pues sí siento digamos que la lectura o el momento la experiencia de lectura se corta un poco, a diferencia de que si lo viera en el dispositivo móvil, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues yo solo veo este pedacito. Entonces, todo esto como que viene sobrando. Pero si yo leyera en mi celular, como nada más se ven estos márgenes, literal solamente veo la imagen, ¿no? Entonces, yo también considero que es un buen formato para principiantes, sobre todo para ir practicando lo que es, pues, la narrativa, por ejemplo, y pues lo que es todos los textos, e incluso colores. Yo sé que hay webcomics que también son en blanco y negro, pero si tú también quieres empezar a experimentar con colores, puedes hacerlo. Y por ejemplo, también otra ventaja que veo es que viñetas como esta, que son, digamos, un poco más detalladas, aunque tienen mucho dibujo, pues lo haces como una vez para establecer dónde está y ya solamente vas usando de poco en poco, ¿no? O sea, yo creo que no es tan difícil para que las personas puedan practicar fondos, puedan practicar rostros, expresiones y demás. Entonces, yo también lo recomiendo mucho para personas principiantes. Obviamente sí tienen que tener paciencia porque es básicamente un practicar para saber qué, qué buenos, o sea, cómo hacer las viñetas, ¿no? Por ejemplo, decir, aquí funciona esta viñeta y luego aquí tengo que dejar un espacio en blanco para precisamente poder hacer esto y luego ya eso, ¿no? Pero pues es bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, es muy bien para lo que es los principiantes y sobre todo porque al ser fácil digamos, de hacer y de distribuir, pues es más probable que más gente lea en este formato, ¿no? Entonces, ¿cuál formato debo elegir? Bueno, depende de tu historia, tu estilo, cómo quieres publicarlo e incluso también de tu nivel. A lo mejor puede ser que te sientas que estás en un nivel muy básico o puedes decir, ¿sabes qué? No, a lo mejor sí siento que ya llevo tiempo, quiero intentarlo en este formato, ¿no? Pero sobre todo pregúntate, ¿es una historia larga o corta?
sea, si mi historia es corta, a lo mejor me conviene hacerlo en un tomo así, pequeño, o hacerlo en 5 de estos, como les decía. O si es una historia larga, a lo mejor me conviene más pensar presentarlo en una editorial como una novela gráfica. También si te interesa publicarlo en físico o en redes, porque a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor sí me gustaría verlo así en físico, pero primero quiero hacerlo por capítulos en redes sociales, o a lo mejor decir, no, yo quiero que mi tira, quiero hacer una tira cómica para compartir en mis redes sociales y que más gente conozca, no sé, a lo mejor algo gracioso que me pasa, o a lo mejor algo de mi vida, o a lo mejor mi día a día como, no sé, estudiante de universidad, entonces lo voy poniendo. O, por ejemplo, decir, bueno, yo no lo quiero tanto en redes, pero sí lo quiero en digital, entonces lo subo a Webtoon o a Tapas, entonces voy a hacer un webcomic, ¿no? También, sobre todo, si tienes mucho tiempo, digamos, disponible, puedes decir, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo disponible en la tarde, ¿no? Después de estudiar, tengo toda la tarde disponible. Quiero hacer una historia larga, una historia serializada, así tipo cómic. Entonces puedo dedicarle todas las tardes durante, no sé, unos 3 4 años a desarrollar mi historia larguísima con muchos arcos y muchos personajes. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Sí tengo ese tiempo disponible, pero no sé, tengo otras cosas que hacer o mi tiempo libre lo utilizo también para salir con mis amigos o para hacer algún deporte o para algún hobby. Quiero algo, si quiero hacer algo de cómic, pero más ligero, entonces a lo mejor hago una tira cómica o a lo mejor hago, por ejemplo, un one shot. Bueno, a lo mejor a la mitad de esto, ¿no? Sí, un one shot como de 20 páginas y digo, y ya, con eso es lo que quiero y lo voy publicando, ¿no? O incluso hay gente que, bueno, esto ya dependerá de cada uno, que hace, por ejemplo, un one shot y lo va a imprimir aquí. Obviamente eso ya sería buscar la imprenta por tu cuenta y todo lo demás, pero hay gente que sí imprime así su historia, delgadita, así tipo cómic, y luego va y los va vendiendo en convenciones o así. Entonces, también tienes que preguntarte tu disponibilidad, si quieres hacer algo más hacia lo digital o algo más hacia lo físico, y si quieres hacer algo muy largo o quieres hacer algo muy corto. Si tú eres principiante, yo te recomiendo hacer cosas cortas, como ya vimos en tiras cómicas o a lo mejor en un webcómic de, no sé, 3 capítulos, algo así más corto o un one shot más corto. Y pues básicamente es ir como viendo esas cosas, ¿no? Ya te mencioné los formatos principales. Puedes probar, combinar o incluso inventar tu propio formato. Eso sí, ya dependerá de que tú lo hagas, pero lo importante es que empieces, ¿no? A lo mejor puede ser que empezaste con una tira cómica y dijiste, no sabes qué, prefiero hacer un webcómic. O a lo mejor empezaste con una historia serializada y dijiste, no, pero me va a tomar más tiempo, mejor hago algo más corto y después ya me voy haciendo la historia serializada, ¿no? Entonces, esto sí ya te lo dejo aquí. Solamente te presento los formatos, las ventajas y desventajas y alguna que otra recomendación, pero todo queda en lo que tú quieras hacer. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya sabes qué formato usarás para crear tu cómic o te quedó alguna otra duda? No olvides escribirlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.